Ahora vamos a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta tipos que se llama objetos.js, el cual pues va a estar vinculado al index.html. Y vamos a empezar con este nuevo tipo de variables, son las variables compuestas. Que de las variables compuestas son creadas o se componen, valga la redundancia, los tipos de objetos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una variable compuesta? Nombre, estatura, otro parámetro, nacionalidad. Vamos a crear diversos parámetros primero. Comida favorita. Muy importante el case sensitive, recuerden para las buenas prácticas de programación. En JavaScript, estas vamos a utilizar comillas simples, que es lo mismo. Y este va a ser el último parámetro. Bueno, entonces acá podemos ver diferentes parámetros, diferentes atributos, como los queramos llamar, que están en variables independientes. Entonces, nombre, estatura, nacionalidad y comida favorita. Entonces, cuando nosotros logramos agrupar todas estas variables diferentes, encontrando obviamente una correlación entre ellas o una relación entre ellas, creamos un objeto. Entonces, ¿qué puede tener o qué objeto puede contener a todos estos parámetros? Sencillo. El parámetro, o perdón, el objeto sería un usuario o una persona o un humano, entonces llamémoslo persona. Entonces, para crear el objeto, denotamos el nombre mediante la palabra reservada LED, damos un igual y abrimos un bloque de código. Recordemos, para abrir un bloque de código se utilizan las llaves. Entonces, dentro de esa vamos a hacer lo que se llama migración de atributos o migración de variables. Entonces, le vamos a brindar atributos pues a este objeto que estamos creando. En este momento, objeto, si lo dejamos así, es un objeto vacío. Entonces, si lo imprimimos por consola, al objeto persona, veremos que en la consola se nos crea un objeto vacío. Vemos el prototipo al abrirlo y el prototipo nos dice que es un objeto que tiene todos estos tipos de funciones como tal. No, estos atributos están formados mediante tuplas, la cual se compone de una clave y un valor, ¿cierto? Para traer estas tuplas de características al objeto, hacemos lo siguiente. Para nombrar el objeto vacío, nombre, los objetos que, perdón, las características que traemos, que queremos importar o traer pues al objeto. Y ahora está la última, y por buena práctica es bueno cerrar el objeto con un punto y coma. Ahora que tenemos un objeto con las características de tuplas, nombre, nacionalidad y comida favorita. Si lo desplegamos podemos ver lo siguiente. Que sigue siendo un objeto, conserva todas sus funcionalidades, pero sin embargo vemos que cuando se listan las propiedades en los objetos no se listan de manera ordenada. JavaScript no las lista de manera ordenada. Como vemos, nombre es el primer atributo que le dimos y aparece el último. Nacionalidad en este caso se conservó en el mismo y se invirtió la comida favorita. Listo. Entonces esa es la primera manera de crear objetos a partir de la importación de características de variables que vemos en el entorno global. Recordemos que las variables LED son del entorno global, por eso es muy importante utilizar LED y no variables, no tipo var pues como tal, y creamos pues un objeto a partir del objeto que era vacío, le generamos todos los atributos. Ahora, vamos a crear un objeto de manera tradicional o determinando sus variables. Entonces, para crear el objeto es lo mismo, la palabra LED, esta vez vamos a crear un usuario, igual, abrimos el bloque de código y a este le vamos a dar una serie de atributos, ¿cuáles? Vamos a darle email. Entonces, para generar la tupla, ya marcar, o sea, generar valores dentro de la tupla, acá es con los dos puntos, cuando ya estamos dentro del bloque de código. Dos puntos,
comillas cuando son cadenas de texto. Entonces, @gmail, por así decirlo, gmail.com, para dar la siguiente característica, finalizamos con coma y la siguiente sería, no sé, contraseña. Uno, dos, tres. Démosle un atributo de edad. Sí, de edad, vamos a dársela. Yo qué sé, 30. Uno de estatura 1.75 y de si está activo. Recordemos, muy importante, el camel case a la hora de escribir, una buena práctica, y miremos que si lo hacemos con iguales nos va a marcar un error. ¿Sí ven? Acá nos marca un error. Entonces, 2 puntos, este es el último, y por buena práctica cerremos con punto y coma. Entonces, si imprimimos este usuario, consola.log usuario, vemos que se nos lista las características como tal. Y ya tenemos un objeto el cual hemos determinado todos sus valores como tal. Podemos consultar un dato preciso del usuario, obviamente lo podemos hacer con el siguiente comando, console.log, vamos a llamar al usuario, al objeto al cual queremos buscar el parámetro puntual, damos un punto y si quisiéramos consultar el email y punto y coma. Entonces acá vemos cómo se nos lista el email de su usuario. Hay otra manera más interesante o que también es útil de conocer para consultar atributos. Entonces sería console log, abrimos los paréntesis, llamamos al objeto y en vez de utilizar punto vamos a utilizar corchetes. Si utilizamos los corchetes tenemos que utilizar comillas. Y para este caso vamos a llamar a buscar si el usuario está activo. Usuario activo. Entonces para este caso, true. ¿Qué es lo interesante? De que si el usuario, si no sabemos si un parámetro pertenece al usuario y en caso de que la consulta no lo encuentre, nos va a arrojar un objeto o un no definido. Entonces usuario, punto, coloquémosle marca, vamos a ver que nos va a arrojar una variable no definida. Entonces listo. Podemos modificar, agregar o quitar los parámetros del usuario, perdón, del objeto. Sí podemos hacerlo. Entonces, si queremos agregar un nuevo parámetro, ¿cómo lo haríamos? Llamaríamos al objeto, punto, vamos a agregar en esta ocasión, entonces vamos a colocar nombre, que es lo que queremos agregar, igual, comillas, lo que queremos agregar, punto y coma. Ahora, si imprimimos de nuevo el usuario, en console.log, imprimamos el usuario, al imprimir el usuario, vemos de que este ahora va a tener un atributo nuevo llamado nombre. Listo. Podemos también usar el método typeof, por supuesto. Entonces console.log para buscar qué tipo de objeto es, ¿cierto? Typeof y el objeto que necesitamos consultar o la variable que necesitamos consultar y nos va a arrojar objeto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo eliminamos uno de los parámetros? Entonces vamos a eliminar el último parámetro que hicimos. Ahora, para eliminar una de las características que hayamos o que el usuario, perdón, que el objeto tenga, en este caso el objeto usuario, vamos a eliminar la última variable, perdón, el último parámetro que creamos. Entonces vamos a escribir delete el objeto, en este caso es usuario, punto, el parámetro que queremos borrar, punto y coma, y si volvemos a imprimir console.log usuario,
y miramos el objeto. En este caso vemos que ya no tiene el parámetro. Ahora podemos organizar esos parámetros de otra manera. Vamos a intentar organizarlos en una tabla y yo creo que se puede. Entonces console.table usuario. Como vemos, se nos listan de una manera más ordenada, visualmente o gráficamente más ordenada, más estética, los parámetros del objeto como tal. Y si vemos, desplegamos, volvemos a ver todos. Entonces, aquí vimos el tratamiento básico de los objetos.